a los capuchinos que me habéis, a los franciscanos que me habéis invitado a hablar hoy, a hablar de la tierra. Y la foto que veis detrás no es equivocación, no es San Francisco de Asís, es Aristóteles. Y quería empezar ahí, porque en el siglo IV a.C., Aristóteles se hizo la pregunta de la que creo que muchos partimos, y se hizo la pregunta esencial: ¿qué tipo de vida tenemos que vivir para alcanzar la felicidad? Y es el punto de partida para cualquier existencia, creo yo. Y Aristóteles proponía tres tipos de vida. Hablaba de la vida contemplativa, la vida de la espiritualidad, de la sabiduría. Hablaba de la vida voluptuosa, la vida de los sentidos, de la exaltación de los sentidos, y hablaba de la vida política, política en el sentido etimológico del término, en el sentido griego de la polis, el colectivo, el encuentro de los seres humanos. Y en el capítulo 10 de la Ética a Nicómaco, Aristóteles es claro en el sentido de cuál para él es la vida plena, la vida que conduce a la felicidad. Y él dice, la vida que conduce a la felicidad es la vida contemplativa, es la vida del espíritu, la que nos llena. Y si avanzamos 1500 años en el tiempo, nos encontramos con San Francisco de Asís. Y es fascinante la respuesta que da Francisco Bernardone a esta pregunta, porque ya desde muy joven lo que le dice Aristóteles es: yo no voy a elegir, yo me quedo con las tres. Y es un cambio radical, para mí en la historia de la humanidad, porque dice: yo parto del espíritu, de la contemplación, pero no voy a renunciar a los sentidos y desde luego no voy a renunciar a la política, a mis hermanos. Y escribe, bueno, no escribe, dicta posiblemente, porque ya se estaba quedando viejo, es hombre de mediana edad, prematuramente envejecido, posiblemente dictara, es conmovedor pensarlo, ¿verdad? Posiblemente dictara a un joven hermano, le dictara los versos del Cántico de las Criaturas. Es un poema, es verdadera poesía. Y ese poema, si lo recordáis, se abre y se cierra con Dios, con el Altísimo. Es decir, lo primero que nos dice Francisco es: mi opción es por la vida del Espíritu. Yo quiero contemplar al Creador. Pero inmediatamente después empieza a hablarnos de todos los elementos y si lo leéis el poema es una explosión sensorial, casi sensual. Es decir, todos los elementos nos tocan. El sol nos ilumina la cara, la sentimos iluminada. El agua nos refresca, el agua casta nos refresca. El fuego nos calienta las manos. Es un Francisco que camina y que toca, que bebe, que siente, está permanentemente sintiendo. Es adjetivo tras adjetivo que nos hace sentir esa naturaleza. Pero es fácil olvidarse de que la palabra que más se repite en el Cántico de las Criaturas es hermano, hermano y hermana. Y la vida de Francisco de Asís es tan fascinante, tenemos una idea de él tan vinculada con Dios y tan vinculada con la naturaleza, que es fácil olvidar que fue un hombre entre los hombres, que lo que hizo toda su vida fue congregar a seres humanos, estar con los seres humanos, ayudar a los seres humanos. Es decir, fue un hombre político en el más noble de los sentidos. Fue un hombre entre los seres humanos, para los seres humanos, con los seres humanos. Y cuando uno se aproxima a su figura, lo que me parece fascinante es que en mitad de esta vida arrebatada, de esta vida de extremos, a veces tan difícil de comprender, hay cosas de Francisco de Asís que las lees y dices, pero esto no tiene sentido. Y sin embargo, hay una lógica extraordinaria. La palabra lógica creo que no la identificamos normalmente con la figura de Francisco de Asís, pero para mí su aproximación, volviendo a los griegos, parte de un silogismo evidente. Acepta una premisa, que es una premisa que para mucha gente es muy difícil de aceptar, y es que existe un Dios Padre, creador de todo lo que existe. Esa es la premisa. Pero claro, luego avanza en el silogismo y dice: los
hijos de un mismo padre son hermanos. Y la conclusión del silogismo es evidente. Si existe un Dios Padre, creador de todas las cosas, y los hijos de un mismo padre se llaman hermanos, todo lo que existe constituye una hermandad. Todos somos hermanos y hermanas. Y hay una lógica arrebatadora, pero que nos lleva y nos conduce a lo que él dicta en ese año de 1224-1225 a ese joven con ese cálamo. No es una erupción irracional, no es solo un sentido espiritual o únicamente un sentido poético. Creo que si nos quedamos en la mística y en la poética, en esa contemplación y en esa voluptuosidad, estamos perdiendo de vista la tercera parte, que para mí es igualmente importante, donde desemboca ese silogismo, en que todos somos hermanos y hermanas, incluida, y eso es mágico, la tierra. Estos son los versos de los que habla Francisco de Asís, y así se refiere a la tierra. Dice: loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Y para mí lo que primero que llama la atención es que, recordáis el poema, ¿verdad? Francisco va hablando elementos de los elementos, el hermano sol, las hermanas estrellas, la hermana agua, el hermano fuego. Pero cuando habla de la tierra, la llama hermana, desde luego, pero también la llama madre. Es de todos los elementos el único al que da categoría maternal. Es una madre. Es precioso porque en la inmensa mayoría de las lenguas en el mundo que tienen género gramatical, la madre, el planeta Tierra, es femenino, es un sustantivo femenino. Es decir, yo creo que todos los pueblos que han existido y existirán, al mirar a su alrededor, han visto a una madre ubérrima que nos concede sus dones. Cuando alguna vez tengo que hablar con chicos jóvenes, siempre les hago la misma pregunta, les diría: oye, si tuvierais que decir cuál ha sido la mayor epopeya del ser humano desde que pisa la Tierra, ¿cuál diríais que ha sido? Y alguno que te dice, pues la conquista del espacio, y para mí, sin duda alguna, es la población de la Tierra. El hecho de que hombres y mujeres, exactamente iguales en nuestra genética a los que estamos sentados hoy aquí, un día, posiblemente hace 100.000 años, desde el Cuerno de África, decidieron echarse a caminar. Se convirtieron en refugiados, migrantes, empezaron a caminar. Y a lo largo de miles y miles y miles de años poblaron la totalidad de la tierra emergida. Y donde fueron, encontraron a esa madre esperándoles. Porque la vida es generosa. En los últimos meses he tenido la inmensa fortuna de estar en sitios muy distintos del planeta, muy distantes del planeta, a los que un día llegaron personas como nosotros y encontraron su hogar. Hace unos meses estuve en Canadá, en el noroeste del país, en la zona de los hielos, en la península, en la provincia del Yukón. Allí llegaron hombres y mujeres como nosotros, tras haber caminado mucho, llegaron hace unos 20.000 años y encontraron en aquellos bosques helados buena parte del año, encontraron una casa, encontraron frutos en esos bosques, encontraron peces en esos ríos, encontraron caza. Y lo que me parece fascinante, y hablando con gente de las que llaman las primeras naciones, herederos de esos primeros que llegaron, es que a día de hoy todavía tienen permitida la caza, pero con una condición, y es que los animales que cacen tienen que emplearlos completamente para su sustento, para su calor, para su comida. Es decir, tienen un acuerdo en el que pueden cazar, pero solo porque esa caza les ayuda a sobrevivir, les permite sobrevivir. Poco tiempo después fui a
estuve invitado y compartí tiempo con familias saharauis en los campamentos de refugiados de Tinduf. Es realmente emocionante compartir tiempo con personas que lo han perdido todo, que les han expulsado de sus casas, de sus hogares, de su tierra, que les niegan por la fuerza lo que el derecho debería permitirles, que es decidir sobre su tierra y su futuro. Es una cultura maravillosa, bueno, como todas las culturas, ¿verdad? Diversa, pero hay elementos que a mí me conmovieron mucho. La vida gira en torno al té. La vida familiar, la vida doméstica, gira en torno al té. Se reúnen como mínimo 3 veces al día a tomar té. Y esa especie de trinidad del té la multiplican, porque cada vez que se sientan, y siempre se sientan colectivamente a tomar té, familia, amigos, a hablar de su día a día, de sus cosas, toman té 3 veces. Y tienen una frase preciosa que siempre te cuentan, dice que es una ceremonia muy compleja, es todo un ritual muy bello. Y lo preparan el té de forma sutilmente diversa. Y te dicen que el primer té que tomas es amargo como la vida. Y sus vidas son amargas realmente. El segundo té es dulce como el amor. Y el tercer té es suave como la muerte. Claro, cuando uno cree en otra vida, pues la muerte se ve de una forma muy distinta, ¿verdad? Lo que me parece extraordinario es que los ancestros de los saharauis llegaron a esos desiertos hace muchísimas generaciones y encontraron también su casa. Una madre distinta, pero una madre... Y cuando hablas con ellos te dicen, nosotros somos gente del desierto, esta es nuestra casa, queremos vivir en el desierto, queremos vivir en nuestra tierra, queremos que nos dejen vivir en nuestra tierra. Pero esta es nuestra casa. Es de nuevo, la tierra madre allá donde miramos. La ciencia no deja de hacernos regalos. Y hay algunos datos que hacen que nuestra cabeza estalle. Dos de los que a mí me fascinan más es que la temperatura media del universo, si miramos al cosmos y hallamos el promedio de la temperatura en la inmensidad del cosmos, es menos 270,4 grados bajo cero. 2,73 grados Kelvin. Menos 270,4 grados Celsius. Esta es la temperatura media en el universo. Y la densidad media del universo es 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Vamos, si tomaras el universo y lo dividiéramos en metros cúbicos, los científicos nos dicen que la densidad media, o sea, lo que hay de media por metro cúbico, son 5 átomos de hidrógeno. Y miradnos ahora mismo aquí. El universo es un lugar inconcebiblemente gélido e inconcebiblemente vacío. Y sin embargo, en esta tarde de invierno, aquí estamos nosotros, en un lugar cálido y en un lugar atiborrado de átomos. Esta es nuestra casa. El planeta Tierra es un jardín. Realmente es un jardín muy diverso, muy distinto. Es un jardín vivo. Es un jardín no siempre amable, pero es un jardín. Es el jardín que hemos recibido. O sea, es extraordinario que en este universo gélido y vacío a nosotros nos han regalado un jardín. Esa tierra madre también es una tierra hija. Miren, yo provengo del oeste de la provincia de Salamanca. Mi familia, desde hace mucho tiempo, viene de un pueblo, de una tierra que se llama Ciudad Rodrigo. Y los que conozcan aquella tierra sabrán que cuando uno se pasea por allá lo que ven son dehesas, la dehesa salmantina. Es un ecosistema que se encuentra en el oeste de España. La palabra dehesa procede del latín tardío, y comparte etimología con la palabra defensa. La dehesa no es un ecosistema natural,
El ser humano, cuando llegó, el ser humano, muchas generaciones de gente viviendo en aquella tierra, lo que hizo fue cercar esa tierra, que es una tierra dura, castellana dura, y transformó ese ecosistema, plantó encinas, robles, introdujo animales y transformó esa tierra para que fuera útil al ser humano, para que pudiéramos extraer alimento de esa tierra. Y eso es lo que el ser humano ha hecho con la tierra. La tierra no solo es madre, también es hija. Esa transformación de la tierra es lo que creó las sociedades. Es decir, cuando el ser humano empieza a cultivar, a transformar la tierra de forma sistemática, nos colectivizamos, nos convertimos en colectivo. Hay una palabra muy compleja y necesariamente controvertida, que es la palabra civilización. Pero podemos decir que las civilizaciones, desde luego las que conocemos en el periodo histórico, desde el Neolítico, todas nacen de esa transformación de la tierra. Son hijas de esa tierra que hemos convertido en hija porque la hemos transformado. El problema es que de un tiempo a esta parte, a esa hija, como algunos adultos hacen, hemos empezado a maltratarla. Y estamos en un momento de la historia en los que a esa hija no solo la maltratamos, sino que en algunos casos la estamos destruyendo. Y cuando uno destruye una familia, se está destruyendo a sí mismo. Mirad, no os digo nada que no sepáis, pero en este último mes, en el encuentro de Belém, ha quedado claro que ese objetivo que nos habíamos puesto colectivo de mantener la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, esa es un acuerdo al que llegamos en el año 2015, globalmente. Ese acuerdo no se va a cumplir. Vamos a superar ese 1,5, pero el problema no es solo eso, sino que estamos de verdad llevando a la Tierra, mediante nuestra voluntad de usar los combustibles fósiles sin tener conciencia del impacto que tienen sobre nuestro medio ambiente, estamos llevando a la Tierra a lugares no solo inéditos, sino extraordinariamente peligrosos. El Centro de Resiliencia de Estocolmo elaboró hace unos años un esquema en el cual miden 9 criterios que llaman los límites de la Tierra, según 9 criterios que si sobrepasamos límites establecidos, estamos poniendo en riesgo la habitabilidad de esa madre y de esa hija, su capacidad para sostener la vida humana, para reponerse. En el informe de este año, son informes terribles, yo los leo año con año, hemos superado por primera vez uno de esos criterios, que es el de acidificación de los océanos. Por primera vez hemos superado un límite establecido por los científicos del cual no vamos a poder volver a donde estábamos. El problema está en que si seguimos maltratando a esa hija, si no cambian las políticas, y vuelvo a utilizar la palabra político porque voy a regresar a ella al final de esta intervención, si no cambian nuestras políticas, la estimación es que para finales de este siglo vamos a estar acercándonos a los 3 grados por encima de la temperatura media en la época preindustrial, 2,9. ¿Por qué es esto tan grave? Pues mirad, quería compartir con vosotros y con vosotras una cita de Glenn Hampson. Es la única extensa que he puesto, me vais a perdonar, pero creo que hay que leerla, porque nos da una dimensión de lo que estamos haciéndole a ese jardín y del impacto que puede tener para
no solo para la naturaleza, porque la naturaleza va a pervivir, de un modo u otro va a pervivir, sino para nosotros. Mirad, Glenn Hampson decía recientemente, a 2,2 grados Celsius de incremento sobre la temperatura preindustrial, Groenlandia se derretirá. La corriente del Atlántico se detendrá, convirtiendo Europa en Siberia y cambiando permanentemente el ecosistema de nuestros océanos. Los océanos se acidificarán. El aumento del mar ahogará a las naciones insulares y a las áreas más pobladas del mundo. Las temperaturas extremas y los patrones meteorológicos harán que muchas partes del mundo sean inhabitables. La migración masiva relacionada con el clima se intensificará. Los bosques se incendiarán y el permafrost se derretirá, añadiendo aún más gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que hará que las temperaturas globales aumenten aún más. Glenn Hampson es uno de los científicos del clima más respetados a nivel global. El problema es que esta realidad, Glenn Hampson habla de ella en futuro. El problema está en que está sucediendo ahora mismo. Ya hay comunidades por todas partes en el mundo que están sufriendo a causa de esa forma de maltrato a nuestra hija, a la Tierra. En el mes de noviembre, el ACNUR publicó un informe en el que daba las cifras de las personas obligadas a dejar sus tierras, sus casas, por causa de desastres naturales vinculados al calentamiento global, vinculados al cambio climático. La cifra cuesta imaginarla. En los últimos 10 años, 250 millones de seres humanos se han visto obligados a dejar sus tierras por causas de desastres naturales vinculados crecientemente al cambio climático, a ese maltrato a la hija. 250 millones de seres humanos. No sé si os pasa a vosotros, pero uno entiende cientos de personas, miles de personas, pero cuando se hablan de millones de personas es como si perdemos la capacidad de enjuiciarlo. Y sin embargo, son hombres y mujeres como todos los que estamos sentados esta tarde aquí. Creo que hay algo más, otro dato que quería comentaros, y es que, de acuerdo con un informe publicado este mismo año en la revista Nature, el 10% de los individuos más ricos del mundo somos, porque estamos aquí, el 10% de las personas más ricas del mundo. Una cosa llamativa es como todo el mundo se considera clase media. Es como, tenemos todos esa ilusión cuando a nivel global somos el 10% más rico del mundo. El 10% de los individuos más ricos del mundo somos responsables de 2/3 del calentamiento global desde el año 1990. Voy a leeros un poema. Y es un poema que escribí un día en la frontera entre Etiopía y Somalia. He tenido la inmensa fortuna de trabajar durante mucho tiempo en Etiopía. Y en cierta ocasión me gusta recordar esto, me pidieron que fuera a visitar unas escuelas en la frontera con Eritrea. Fui allá y cuando me bajé del coche me encontré que estaba toda la aldea esperándome, cosa que no es frecuente cuando uno va a visitar una escuela. Y cuando me estaban esperando me dijeron, yo bajé del vehículo y me preguntaron, ¿es usted el hombre del agua? Y les dije, no, yo vengo a visitar la escuela. Y me dijeron, la escuela está cerrada. La escuela está cerrada porque no ha llovido en las últimas 3 temporadas de lluvia y el profesor se ha marchado porque no hay agua.
Y recuerdo que me dijeron algo que me impresionó. Veis que hay una ONG que había creado un sistema, un depósito preparado para las aguas de lluvia, pero es que los patrones de lluvia están decreciendo porque estamos contaminando la atmósfera, porque no paramos de quemar combustibles fósiles. Y me dijeron algo que me impresionó, porque me dijeron, si no llueve en la próxima temporada de lluvias, nos vamos a marchar. Y recuerdo que pensé, claro, ¿cuántas veces oímos hablar de desplazamiento climático, verdad? Pero esto no es una historia, estos son seres humanos delante de mis ojos que por ese maltrato a la tierra, a nuestra hija la tierra, a esa madre que también es hija, se ven obligados a caminar, a echarse a caminar hacia un futuro incierto. Esa tarde, cuando llegué a mi habitación, escribí un poema. Es un poema desolado, os lo anuncio. El poema lleva por título Poema de la Tierra y dice así: sé que el vino escanciado cuidaría de la copa. Sé que este frágil mundo protegería, si pudiera, al cosmos. Yo lo sé. Como sé también que el ave impediría el daño a la arboleda, si pudiera, y el tiempo auxiliaría a la clepsidra, si tuviera manos. Sé que el sentido cuida de las almas. Creo sinceramente que septiembre, si fuera dable, no permitiría que nadie o nada hiciera mal al año. Porque la cría cuida su placenta por una ley más vieja que la luz, anterior a las leyes de la física. Cuanto existe, protege su morada, salvaguarda su breve arquitectura. ¿Por qué, decid, nosotros humillamos la nuestra, sus océanos, sus valles, la hermosa geometría de los hielos, el ajedrez del aire con la lluvia? ¿Qué bestia prendería fuego al techo de paja mientras la familia duerme? Si la tierra es nuestra hija, yo creo que deberían en estos momentos quitarnos la patria potestad, porque la estamos maltratando. La pregunta, para mí, la que me empuja, es ¿qué hacemos? Para eso nos juntamos, los humanos. Nos juntamos para dos cosas, creo yo. Para recrearnos y para recrearnos. El castellano tiene ese verbo maravilloso, ¿verdad? Recrearse, que tiene una fabulosa polisemia. Los humanos nos juntamos para conversar, para alegrarnos, para disfrutar el uno del otro, para recrearnos. Pero la otra acepción del verbo recrearse es recrearse, volverse a crear, imaginarnos de una forma distinta, pensar conjuntamente para hacer una nueva creación. Y para eso, gracias, Víctor, por juntarnos, porque cada conversación es una invitación a recrearnos. El Dante Alighieri, en la Divina Comedia, tiene un verso que para mí es central en mi vida. En un momento terrible de la Divina Comedia, en el que está Dante superado, destrozado, viendo horrores, en un momento dado dice, en su toscano, dice, «Allor mi volsi ai miei poeti». Entonces me volví hacia mis poetas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, volvernos hacia nuestros poetas.
volvernos a Francisco de Asís, porque él nos da la clave. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo cuidamos de la madre? ¿Cómo cuidamos de la hija? Haciendo a la madre hermana, reconociéndola como hermana, volviendo a ese silogismo del que os hablaba al principio y que nos compele a encontrar en esa naturaleza, en esa tierra, a una hermana, a cuidarla como cuidamos de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Hay un texto precioso de Francisco de Asís que es la regla no bulada. Los franciscanos la conocéis bien, pero el resto del mundo menos. Francisco de Asís primero escribió una regla que fue presentada al Papa, pero no aprobada en bula papal, y luego se presentó una segunda 2 años después, en 1223, que esa sí fue aprobada. Es fascinante leer los dos textos porque son muy diferentes. Tienen concomitancias, pero al mismo tiempo son muy diferentes. El segundo, dicen los eruditos, que posiblemente algún canonista o algún erudito metió mano pues para que aquella regla quedara aseada canónicamente y fuera, pues que la gente pudiera vivir de acuerdo con esa regla. La primera, la sensación es que la escribió Francisco él, inspirado, en una exaltación de poesía, de misticismo y de entusiasmo. Dice una frase maravillosa, parafraseando a Jesucristo, dice: todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre a ninguno de vosotros en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Y volvemos a esa radicalidad política de encontrar en el otro y en lo otro, en todo, un hermano y una hermana. En el libro de Chesterton sobre San Francisco de Asís, que os recomiendo vivísimamente porque es una gozada. En general es una gozada leer a Chesterton, pero el libro sobre San Francisco es una maravilla. Chesterton dice algo que me saltó a la cara. Dice: San Francisco de Asís fue el único demócrata sincero del mundo. Es fabuloso, es verdad. Y claro que fue el único demócrata sincero del mundo, porque es el único que de verdad se creyó que todos los pueblos están conformados por hermanos y hermanas, que todo lo que nos rodea contribuye a una única hermandad. Es la democracia absoluta. Y yo pensaba cuando lo leía, la verdad es que si esto se llevara a su consecuencia lógica, ¿por qué es lo que hace Francisco de Asís? Lo que es maravilloso es que lo que hace es su premisa, ese silogismo lo lleva a su consecuencia última. Cuando el resto nos quedamos parados porque nos da miedo, él llega hasta el final. Y si llegas al final de esa premisa, donde te preguntas es, ¿qué pasaría si la tierra, si los ríos, si los valles tuvieran asiento en nuestros parlamentos? ¿Qué pasaría si la tierra, si el aire tuviera asiento en la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Qué diría? ¿Qué nos diría? ¿Cómo votaría? Eso sería una auténtica democracia, ¿verdad? Si esa hermana, si esos hermanos, si esas hermanas tuvieran voz, una voz que nos obligara a actuar, porque ahora mismo es lo que necesitamos, que esa tierra, madre, hija y hermana converse con nosotros y escucharla. Mirad, las enseñanzas de Francisco nos dan mucha esperanza. Y nos dan mucha esperanza porque están vivas, están a nuestro alrededor, permean la existencia del mundo en el siglo XXI. Otro Francisco, hace exactamente 10 años, publicó un texto extraordinario. Un Francisco que se quiso Francisco a la imagen de Francisco, publicó una encíclica llamada Laudato Si.
os tengo que confesar que lo último que yo imaginaba es que fuera a citar encíclicas. No está en mi naturaleza, de verdad, no es mi lectura primaria, las encíclicas papales. Y sin embargo, la Laudato Si es un texto extraordinario. Es un texto revolucionario. Yo creo que ahora que ha fallecido el Papa Francisco, para mucha gente no fue el gran reformador que esperaban. Para muchos hizo algo esencial, y creo que es esencial en la historia de nuestro tiempo, en nuestra historia, la historia del siglo XXI, y es que puso el foco en los dos lugares que mucha gente, sobre todo mucha gente muy poderosa, no quiere que miremos. Puso el foco en las personas que caminan, migrantes, refugiados, los que están en los márgenes, los que están en los rincones, a los que no queremos mirar, y puso el foco, puso la luz en la tierra. Y el Laudato Si es un texto extraordinario. Si me permitís, quiero leeros cómo arranca, porque arranca en Francisco, como no podía ser menos. Dice: Laudato Si, mi Señore, alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus manos, entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Continúa Francisco, el Papa Francisco. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Esto nos decía hace 10 años Francisco, citando las palabras de otro Francisco hace 800 años. Desde luego no podemos acusar al tiempo de no mandarnos mensajeros que nos recuerdan hacia dónde debemos caminar. Lo asombroso de Laudato Si, del texto de Francisco, es que, siguiendo las palabras de San Francisco de Asís, es un texto lleno de espiritualidad, es un texto lleno de poesía, pero también es un texto lleno de política. Y quería poneros un ejemplo, porque se podría haber limitado a hablar de la tierra, pero en una encíclica papal, Francisco dice algo muy concreto, muy político. Dice: es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación medioambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Francisco dice esto porque no hay ninguna convención internacional que proteja a las personas que se ven obligadas a cruzar una frontera por causa del cambio climático, de los desastres naturales vinculados al cambio climático. Y Francisco toma esa espiritualidad
toma el texto de Francisco de Asís y lo lleva a la polis, a lo colectivo, a lo común, a lo que nos une, nos engarza como seres humanos, que son las decisiones que tomamos como hermanos y hermanas. Y esto me lleva de vuelta a ese silogismo de Francisco de Asís y a esa pregunta de Aristóteles: ¿cuál es la vida buena? ¿Cuál es la vida que nos lleva a la felicidad? Y a la respuesta que yo creo que deberíamos querer todos para nosotros: una vida espiritual, una vida contemplativa, una vida voluptuosa, una vida sensorial y una vida política, una vida entre nuestros hermanos, para nuestros hermanos y para nuestras hermanas. Y voy a acabar con un poema de un poeta llamado Mahmoud Darwish. Hace 3 días volví de Oriente Medio y, bueno, conocéis la situación de dolor extremo que se está viviendo en distintos lugares de esa tierra, una tierra tan significativa para los cristianos. Mahmoud Darwish escribió en el año 2002 un largo poema llamado Estado de sitio. El poema se llama Estado de sitio porque él estaba escribiendo mientras Ramallah, la ciudad en la que vivía, estaba siendo atacada. Había bombardeos, había tanques, y él escribía el poema Estado de sitio soñando con un mundo distinto, con una realidad distinta. Y quería leeros el final del poema, partes del final del poema. Mahmoud Darwish, desde la ciudad sitiada, decía: pronto los astros dormirán en la lengua de la poesía. Pronto despediremos este largo trayecto y preguntaremos: ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y continúa Darwish: la paz sea contigo, que velas por el éxtasis de la luz de la mariposa en la noche de este túnel. La paz sea contigo, que compartes mi copa en la negrura de una noche que colma 2 asientos. Salud, sombra mía. La paz es un día plácido, agradable, de pasos suaves, sin riñas. La paz es un tren con pasajeros que van o vienen de excursión por las afueras de la eternidad. La paz es reconocer públicamente la verdad. ¿Qué habéis hecho con el fantasma del asesinado? La paz es dedicarse a cuidar el jardín. ¿Qué vamos a sembrar a partir de ahora? ¿Qué vamos a sembrar a partir de ahora? ¿Cómo vamos a cuidar de ese jardín?